Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí saludando a su amigo Juan Pablo Lugardo. En un tema muy interesante que estamos tratando el día de hoy, nos acompaña Felipe Terrazas, es un ingeniero agrónomo que se ha preparado en diferentes temas de sustentabilidad, medio ambiente, agricultura regenerativa y tiene una plática muy interesante. El día de ayer estuvimos ahí en el Ciano y traía unos temas muy interesantes que pues me acerqué con él y le pedí que hiciéramos esta plática y él muy amablemente accedió, le agradecemos mucho. Así nos puedes contar un poco ahí de lo que, pues, de lo que tú haces, cómo llegaste hasta aquí y qué estás haciendo en adelante. Pues agradezco el espacio primeramente, Juan Pablo, y es un poco más de lo mismo. Pues ingeniero agrónomo en temas de ambiente y sustentabilidad y me he desarrollado en agricultura regenerativa y el enfoque que yo anteriormente pues viví en España por 2 años y medio y el último año estuve con temas de restauración de ecosistemas. Ahora a causa de pues, la muerte de mi padre, yo soy de aquí del sur de Sonora, y a falta de esta figura y la escasez, decido volver y sumarme al reto de la sequía, porque sí tiene una solución, porque ya hemos visto, hay muchos casos de éxito en el globo, cómo han sobrellevado este tipo de escenarios, y la idea es aterrizarlos y adaptarlos a esta misma región. Vemos aquí escenarios, antes de empezar de hablar de la sequía, es muy importante hablar del origen de la misma región. Aquí en el Valle Agrícola Yaqui-Mayo, pues es importante recordar que hubo tiempos que había 2 cultivos por año. Como no, los buenos años. Así es, sí. Se vivieron. Es algo de aquí, no es ajeno de la región. Se vivió. También hubo tiempos donde los ríos corrían todo el año. ¿Qué ha pasado en el tiempo? Porque como se vivió, se empezó a dejar de vivir. Esto en bloques de 10 años, en el tiempo se ha mermado. ¿Qué pasa? Para hablar y entender esta dinámica, esta transición, tenemos que hablar también del ciclo del agua. Es muy importante saber y conocer que en el ciclo del agua hay 2 ciclos del agua. Es el ciclo largo y el ciclo corto. Y por decirlo así, es decir, la lluvia de fuera y la lluvia de dentro. El monzón. Así es. Entonces, el ciclo largo es agua de mares y océanos que evapora, condensa, entra a tierra y cae. Es claro, la idea de la lluvia, efectivamente, es el ciclo largo. Ahora el ciclo corto. El ciclo corto son las lluvias dentro de tierra, es decir, pastos, arbustos, árboles, todo lo que sea masa vegetal transpira. Esa transpiración condensa y vuelve a llover. Ejemplo, Costa Rica. El 70% de la lluvia de Costa Rica es del ciclo corto. Árboles que transpiran, condensa y vuelve a caer. Digamos que es agua en circuito cerrado. Este fenómeno pasa en todo el mundo. Hay diferentes factores que lo conllevan, pero el principal es la masa vegetal. En resumen, más verde, más frecuencia de lluvias. Menos verde, menos frecuencia de lluvias. Aquí, ¿qué ha pasado? En el tiempo... Menos verde, mucho calor. Así es, también. Es que hay muchas cosas. Cuando hay menos verde, aumenta la presión atmosférica, que no hay una amortización del calor, porque las mismas plantas, su mecanismo de defensa personal es liberar vapor de agua, y ese vapor de agua es quien libera el calor, quien arrastra el calor a través de la atmósfera. Y entonces eso es muy importante resaltar, por eso hay más calor. Menos verde, más calor. Más verde, más fresco. Y que contribuye también al ciclo corto del agua. También del mismo ciclo corto del agua, ¿qué ha pasado en el tiempo? Al reducir la masa vegetal, al reducir los espacios verdes, estamos quitando lluvia de 2 partes. Tú quitas área verde de una zona, estás quitando la frecuencia de lluvia de esa zona, pero no queda ahí. Al quitar la masa vegetal en un espacio de, llámese, 1000, 5000, 10000, 50000, X número de hectáreas, pues también esos bloques y tienes que entrar de fuera. Así es, pero ¿por qué? Hay que entender el por qué. En un espacio grande, tierra desnuda, tierra muy poca vegetación, entran los rayos del sol y el aire caliente expande. Lo mismo que pasa en la olla express. Tú metes en la olla express tus alimentos, le pones calor
y lo que empuja es el aire caliente. Este mismo fenómeno también pasa en masas de aire a cielo abierto. Cuando no hay masa vegetal otra vez, tenemos este calor empuja, Es lo que hemos tenido 2 ciclos o 3 hacia atrás, las cúpulas de calor que sí, se presentan y que no dejaban ni que se condensara, ni que entraran los monzones, ni que entrara lo del Pacífico. Así es, o sea, estamos creando barreras, estamos cerrándole la puerta a la lluvia de afuera, del ciclo largo, y a su vez evitando las lluvias de adentro, del ciclo corto. Entonces tenemos que bajar la presión atmosférica, como la misma masa vegetal es que transpira de uno en uno. Cada árbol, su mecanismo de autorregulación de temperatura es la transpiración, la evapotranspiración. Y si no hay quien haga esa transpiración, pues entonces se prestan espacios calientes y sube la presión atmosférica. Y la misma mancha urbana se va comiendo todo. Así es. Todo eso y la deforestación en la tierra. Así es, deforestación en la tierra, deforestación en los mismos valles. Hemos crecido aquí en ambos valles, tenemos un poco más de 300,000 hectáreas. Hay muchos ranchos que también han comido cierta parte verde. Por el pastoreo. Así es, sobrepastoreo. Pastorear es bueno, el tema es sobrepastoreo. Así es. Hay que hacer una dinámica, como lo hace la naturaleza. Vamos a hablar de soluciones integrales. Y lo que pasa aquí, la función de nosotros es observar cómo ya lo hace la naturaleza e imitar. Esa es la tarea. Porque a veces proponemos soluciones lineales, que son complementarias, pensando que queremos cerrar el ciclo, pero no lo terminamos de cerrar. Y para eso, un ejemplo. Una solución lineal que no completa el circuito es, esto también lo pueden buscar, el caso de los lobos en el Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos. Sí. Tuvieron problemas con el lobo, decidieron quitar al lobo de la ecuación. ¿Qué pasó? Hubo más herbívoros. Al haber más herbívoros, se acaba la materia verde. Había que comer más, entonces a comer más materia verde. Entonces al haber menos verde, empezaron a dar problemas de erosión. Problemas de erosión son problemas de agua. Y entonces un sistema funcional lo haces disfuncional. ¿Cuál fue la solución? Regresar al lobo. Entonces, en ese caso, digamos que le salió más caro el caldo que las albóndigas. No queremos y tampoco ya nos podemos permitir llegar a esos extremos. Una solución integral es aquella que se integra a la dinámica del mismo ecosistema. Es otra vez entender cómo funciona para agregar la misma funcionalidad. Porque recordemos, los ecosistemas son multifactoriales. No es tiro un hilo y ya se soluciona el problema, no. Tiras un hilo y jalas otros dos indirectamente. Sí, porque al final de cuentas es un equilibrio que existe, que ya lo rompimos, ese equilibrio ya está roto porque todo el cambio climático ya nos comió. Entonces, para poder revertir todo eso, como esto es multifactorial, no tiene que ser algo lineal, tiene que haber múltiples factores, múltiples esfuerzos para poder empezar a corregir. Yo me imagino que en tu experiencia esto no sea una solución en mediano plazo, esto es largo plazo, ¿no? Cargar más de 10 años. Sí, inmediato es, porque hay gente que también dice, no, a lo mejor 20 años, no, es que no tiene que ser 20 años, pues, si hacemos un buen equipo, ya hay también muchos casos de éxito, donde cuando hay cooperación de autoridades, de la misma población, de personajes y demás, los efectos avanzan mejor. Aquí el agua nos competece a todos. Ya nos estamos dando cuenta que sí la agricultura, sí la ganadería, pero los comercios también colgamos del mismo hilo. Si no se mueve el recurso, el dinero en la agricultura, tampoco se mueve el recurso en otras industrias. Entonces a todos nos interesa la abundancia de este recurso vital, que es el agua. ¿Y cuál es una sugerencia o cuál es la alternativa, una solución integral que integre otra vez al ecosistema? Consiste en una pieza de tres rompecabezas, 3 partes. La primera y más importante es trabajar en las cuencas, porque aquí sí tenemos el valle de alrededor de más de 300,000 hectáreas, sale, pero las cuencas son nuestra fuente de ordeño para las presas. Ahí estamos hablando de muchas,
14.000 kilómetros cuadrados en la cuenca Mayo y 70 y tantos mil kilómetros cuadrados en la Yaqui. La Yaqui es enorme, la cuenca, la del Mayo es un poco más pequeña, llueve más en la cuenca Mayo, pero el tema aquí primordial es que ahí es nuestro área de oportunidad principal y donde tenemos que poner más atención de inicio. ¿Por qué? Porque si queremos recuperar agua, no es la misma. Porque en un comentario muy interesante dice, hay que ver la pluviometría, ver dónde, aquí en los valles agrícolas tenemos unas precipitaciones de alrededor de 80, 100, 120, 150 milímetros por año. En la cuenca hay lugares donde podemos tener 600, 700, dependiendo de los años, claro está, pero mucho más lluvia en la cuenca que aquí abajo. Entonces, reforestar allá es más productivo que reforestar. No es reforestar, es restaurar, porque no vamos a poner árboles, vamos a intensificar o aumentar la infiltración. Entonces, la reforestación es aquí abajo y allá queremos aumentar la infiltración. Son dos enfoques diferentes, pero buscamos el mismo objetivo, abundancia de agua. Bueno, entonces terminando, no es la misma 20% de 100 que 20% de 600. Entonces, por eso el enfoque allá. ¿En qué consiste? Aparte que es mucho más barato empezar con restaurar el sistema del agua que reforestar. Que no estoy diciendo que paremos la reforestación, es importante, pero algo donde echar más esfuerzo es primero en cuencas. Porque cuando llueve, digamos del 100% de la lluvia, alrededor del 70 y un poco más por ciento se vuelve a evaporar. 20 poco más por ciento pues va derecho para los mares y lagos, ríos y demás, y solo alrededor de un 6% es agua que se infiltra. Esa infiltración es ahí está el agua, porque en una montaña es importante mencionar también el concepto de bloque de montaña. Tenemos toda una montaña, por dentro hay muchísimos fragmentos, chiquitos, medianos y grandes, son ductos, pero cuando llueve y la pendiente es tan pronunciada, a alta velocidad de bajada del agua, menos capacidad, menos infiltración. La tarea es, digamos, hacer escaloncitos, o sea, un esquema de restauración es, el objetivo es eso, frenar el agua. ¿Cómo? Con diferentes técnicas. Es artificial, pero es con piedras, es con materiales vegetales, es gaviones, piedra acomodada, es presa de morillo. El tema es frenar, retener. Hacer la función de un castor en eso. Así es lo que hace, porque el castor está en el mismo circuito del ecosistema, pero es la chamba que hace el castor. Entonces, al hacer eso, frenas el agua y aumentas la capacidad de infiltración. Y obviamente ya tienen, debe haber algún registro de que en ciertas zonas tienen esa área de oportunidad. También se puede hacer levantamientos para no poner tus esfuerzos en lugares donde no se pudiera aprovechar. Así es. Y estos ejemplos también hay casos de éxito, porque es importante también hablar de casos de éxito. Aquí mismo en México, en un espacio privado, hicieron estos mismos conceptos de escalonamiento, digamos, gaviones en una cañada, y vieron en el mismo año, después de una tormenta, después de 6 meses sin llover, o sea, una lluvia, seguía corriendo. No estamos diciendo que el agua corra por encima, es que el agua entró a la montaña, dentro de la piedra, ahí el agua se pasea 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de los túneles de la montaña, y eventualmente vuelve a manar, brota el agua. Ahí lo que estás haciendo es alargar la presencia de agua en el tiempo. Y cuando alargas la presencia del agua en el tiempo, estás permitiendo que haya espacios más verdes por más tiempo. Más humedad, y volvemos a lo mismo, espacios verdes por más tiempo, generas plantas, generas verde, ese verdor que transpira, esa transpiración ayuda a la condensación y estamos favoreciendo el ciclo corto. Bajas presión atmosférica y abres la puerta del ciclo largo. Y es todo un circuito, porque los ecosistemas es un circuito, es un ciclo que debemos entenderlos y actuar como tal. También un tema muy importante lo de cuando te das cuenta que topas con problemas como el que tenemos ahorita en la sequía,
comentabas ayer de los ejemplos muy así que llegadores, con medio el ejemplo de la vaca, ¿no? Estaba suave. Sí, hay que, por lo mismo tema del ecosistema, que tenemos que pensar de forma integrada en el ecosistema. Para esto, ejemplos. Pensemos en una vaca. Una vaca, pues uno la ordeña para tener un producto que es la leche. En este caso, la leche es el agua. ¿Qué pasa? Tenemos el recurso que es el agua, podemos utilizarlo y hacer X o Y o cualquier actividad con este recurso, pero no estamos cerrando un ciclo. Sí, toda la utilidad que le das al agua está perfecta, pero algo que pieza clave que no podemos olvidar es alimentar a la vaca. Porque si no alimentamos a la vaca, eventualmente el recurso se va a acabar. Tenemos que contribuir con el circuito cerrado. Ahora, porque también es común en los humanos, digo, en cualquier nación, pues pensar de forma lineal. Otro ejemplo también, porque también esto no tiene que ser una solución tampoco... Descubrir el hilo negro. Descubrir el hilo negro, y tampoco es ni tan costosa ni sofisticada. Hay cosas muy sencillas que si otra vez volteamos a ver cómo lo hace esto la naturaleza, empezamos a dar con clave. Otro ejemplo para el tema de costos esto es un caso real de una línea de producción de jabones individuales de caja de cartón. Pues ¿qué pasa? En la línea de producción pues hay errores y hay cajas que van vacías, entonces hay que quitar esas cajas de la línea y empiezan las proposiciones. Mira, pues vamos a hacer un láser, que ese láser detecte qué caja va vacía y un brazo mecánico que me quite la caja. Perfecto, resolviste el problema, así es. Pero luego otro sale un listo que dice, oye, vamos a poner un abanico, avienta la caja, resuelves el problema con bajo coste y bajo mantenimiento. Menos ingeniería. Claro, sencillito. Y ese tipo de ecuaciones, ese tipo de soluciones son las que estamos buscando. Porque otra vez no tenemos que buscar el hilo negro. Sí tenemos que entender cómo funciona el mismo ecosistema para contribuir, porque somos parte de, no somos dueños de, somos parte de, y entonces hay que entrar en esa dinámica. Perfecto, muy bien, muy buen tema, muy buenos puntos. Está muy interesante, por eso ayer que escuché tu conferencia fue algo que me llamó mucho la atención y por eso quise que estuviéramos platicando, porque hay demasiado que hacer, y difundir, sobre todo, concientizar más que nada, porque estamos ahorita pues tratando de solucionar con cultivos de baja demanda de agua, que a lo mejor va a ser una solución temporal, pero sí es necesaria una reconversión de cultivos aquí, porque aunque se llene la presa, yo creo que ya sí sería no volver a caer en los mismos vicios de volver a sembrar cultivos de alta demanda de agua, que ocupes 3-4 riegos para sacarlos en otoño e invierno, que la economía del valle tiene que sobrevivir aquí, porque la agricultura es la que mueve el valle, y ahorita se nota muy mal la situación del valle, porque pues, estamos con el 20% del área sembrada, pero sí necesitamos, aunque se llene la presa, primero Dios, necesitamos una solución, más allá de decir que nos vamos a poder a sembrar oleaginosas. Ese es mi punto de vista, y por eso me gustó mucho el tema que tocaste ayer. Sí. Me impactó demasiado. Y como complementar, entonces hablamos de una parte de la solución, de las cuencas, y ya por segundo también los ríos. Los cuerpos de agua son vitales también en todo su cauce. Por lo mismo, mantenemos zonas verdes. Estas zonas verdes son espacios que transpiran y también van generando materia orgánica. Y aquí es importante mencionar que por cada 1% de materia orgánica, tu capacidad de retención es de 150,000 litros de agua por hectárea. Esto aplica acá al valle agrícola, pero sobre todo en cuencas y espacios naturales verdes. Entonces, sí las hojas y sí la materia vegetal es materia orgánica que se va a incorporar, pero también las mismas plantas, al hacer fotosíntesis, liberan por las raíces exudados. Ese exudado, digamos, eso es un sudor de carbón, ese ya es materia orgánica. O sea, las plantas en el tiempo, al mantenerlas en un espacio vivas por más tiempo, están inyectando materia orgánica al suelo. Estás contribuyendo a la misma estructura del suelo, y esa estructura del suelo hace la función de una esponja. Cuando tú tienes más materia orgánica,
piensa en una esponja, tal cual, entre más ancha tu esponja, más capacidad de absorción, más fina, pues menos capacidad de absorción. Entonces queremos esponjas gruesas para que tengamos más capacidad de absorción, mantener el agua más en el tiempo, tenemos espacios más verdes en el tiempo, contribuimos al ciclo corto y nos beneficiamos de por medio. Y por último también se puede, ya hay muchos organismos aquí en la misma región que están apoyando al tema de reforestación, que ya tienen algunos años. Es importante y bueno, que ellos mismos lo están haciendo, es excelente el trabajo que hacen, pero sí también podemos llegar a un esquema de aumentar árboles en el mismo valle. ¿Y de qué consiste? También de lo mismo, es bajar la presión atmosférica de los valles para poder tener la puerta abierta al agua de afuera. Porque si tenemos bolsas de aire caliente, lo que estamos haciendo es impedir que la lluvia entre, la de fuera del ciclo largo. No, está... Ay, y como dices, sí se está realizando esa tarea, pero pues es algo que dura algo de tiempo, de que pues, lo plantas, de que aquella esté en condiciones de defenderse, y más que nada, pues muchas veces tienes que hacer cortinas en los predios, y pues es un proceso que tarda, pero pues si no empezamos... Así es, ese es ahora sí que dicen, el mejor momento para empezar... es ahora. Sí. Es ahora, y volvemos a lo que dije ahorita, pues o sea, ¿por qué preocuparnos por soluciones cuando pudimos haber prevenido esto teniendo cultivos de baja demanda de agua en su momento, teniendo un abanico diferente, que igual son múltiples factores, porque para los cultivos de baja demanda de agua todos sabemos que muchas veces el mercado no está adecuado y ahí pues tampoco hay mucho que hacer, inclusive pues con los cultivos tradicionales también el mercado nos ha pegado y ahí seguimos, pero pues, volvemos a lo mismo, son múltiples factores que nos tienen ahorita en este momento así. Tenemos que hacer algo, lo vamos a hacer. Y pues soluciones como la que nos trae aquí Felipe, más allá de todo es concientizarnos y ver cómo sumarnos a esfuerzos para salir adelante de la sequía. Así es. Y también por agregar, porque sí, la teoría siempre es muy bonita y el papel todo lo puede, cómo podemos fortalecer esto es con hechos. Un hecho en tema de solo infiltración, esto también se puede buscar, es el hombre de agua de la India. Este personaje hace pues, alrededor creo que 30 años, no recuerdo bien los números, pero el tema es que en un espacio de India pues se estaban quedando secos y ¿qué pasa? La gente migra porque ya no hay oportunidades. Esta persona empezó a agilizar técnicas de restauración del agua y empezó en el tiempo a aumentar la infiltración. Pero esto con menos recursos, me refiero casi que a pico y pala. Y en el tiempo regresó el agua a la zona. Con esas mismas técnicas, en masa que fue una y otra, que la misma comunidad se integró a la causa, recuperó el agua para más de 1000 aldeas, rehabilitó 250,000 pozos y echó a andar otra vez 11 ríos. Los que habían emigrado. Así, y los que habían emigrado volvieron a regresar porque ya había oportunidades. Nosotros no tenemos que vernos en esos escenarios. Podemos verlos, pero no tenemos ya tenemos la información, la capacidad, tenemos también diferentes recursos mayores a pico y pala que podemos sobresalir mucho más rápido y tomando este tipo de éxitos, adaptarlos y ponerlos a andar. Esto de infiltración, ahora con temas de reforestación está la Gran Muralla Verde. Esto es uno de los proyectos de reforestación más grandes en el mundo. Aquí está el desierto de Gobi en China. Este desierto de Gobi tiene el tamaño de 1.300.000 kilómetros cuadrados. Es un poco más de la superficie nacional. El tema es que este desierto, como todos los desiertos, cuando no se cuidan, crecen. Este desierto estaba creciendo en el tiempo, perdiendo miles de hectáreas agrícolas, porque comía la mancha del desierto, y había unas tormentas de arena que frenaban, paralizaban las ciudades, y China dijo, oye, tenemos que hacer algo. Cortinas. Entonces una campaña intensiva de reforestación. Desde el 87 para acá llevan una superficie similar a Sonora y Chihuahua reforestada.
están reforestando el desierto. Ese sí es desierto, desierto de arena. Y ya lo están consiguiendo. Y el programa ya pues es un poco más de 30 años y no se va a parar ahí. La idea va a seguir hasta el 2050, porque dentro de las prioridades de diferentes tecnologías y diferentes saben que también la prioridad es el agua, porque ese es el recurso vital que de ahí partimos todos. Todo casco urbano, toda sociedad parte del agua. Sin agua no hay nada. Así es. Muy interesante también ese caso, esos dos casos el de China y el de India, muy interesantes. Y pues hay que tomar esos ejemplos, hay que ver qué podemos hacer y darle para adelante y no mirar hacia atrás, o sea, soluciones, conciencia sobre todo. Y qué bueno que pudimos platicar. Si quieres agregar alguna otra cosa, algo. Sí, ahora sí que invitar aquí dicen, no, ¿yo qué puedo involucrarme, güey? Pues aquí despierta el ingenio, las crisis, algo que tiene, pues ahora sí que hay que ver de qué lado quieres ver la moneda. Las crisis son épocas, pues para permitirnos ver diferente forma las cosas. Entonces aquí mismo podemos actuar de cierta u otra manera. Aquí ya empieza el ingenio de cada uno y el tema es hacer comunidad, porque siempre al hacer comunidad podemos sobrellevar las adversidades mucho más sencillas y en un tiempo mucho más corto. Entonces aquí la ciudadanía, autoridades, agricultores, X personajes, aquí el tema es, pues todos estamos en el mismo barco. Y aquí ya no hay discriminación, tengas el recurso que tengas, mucho, poco, todos estamos involucrados y a todos nos interesa. Todos suman porque todos dependemos de. Así es. Muy bien, muchas gracias Felipe, un placer, qué bueno que coincidimos. Bueno, yo fui el que te busqué, pero también tú por acceder. Muchas gracias por el espacio. Y en el futuro si podemos volver a platicar, ver qué avances hay de lo que podamos hablar, porque es muy interesante y te agradezco de nuevo. Muchas gracias por el espacio.